Amigos de BPI TV, nosotros nos encontramos en la sede de Voluntad Popular en Caracas, donde este partido político fijará su posición en cuanto a temas de interés nacional. Atrás de mí se encuentra el señor Cipriano Heredia, diputado de la Asamblea Nacional, quien nos va a hablar sobre la posición de Voluntad Popular sobre los intereses en cuanto a argumentos del interés nacional. En Venezuela, entre otras cosas, no hay electricidad suficiente, porque a pesar de que tenemos 34.000 megavatios instalados, de capacidad instalada, apenas producimos un tercio, 11.000, y esos 11.000 no cubren en ninguna manera la demanda nacional. Y cuando tú hablas con los expertos como Winston Cavas, que hoy está en el exilio, por cierto, y está preveniendo de que puede venir otro apagón más, porque no están dadas las condiciones, no se han hecho las inversiones ni se toman los correctivos, Winston Cavas es de lo que destaca buena parte del shock de lo que se había destinado para las obras, sobre todo de termoelectricidad o de hacerle mantenimiento a las grandes obras de hidroelectricidad como el Muri, básicamente se lo han robado. O las termos que funcionaban, deberían funcionar con gas, están funcionando con diésel porque nunca construyeron los gasoductos. O por ejemplo se entregó la licencia de la orientación y cosas así. Entonces eso termina repercutiendo en el tema del suministro eléctrico para el país. Pero no se queda allí. Vamos al agua. ¿Por qué hay deficiencia de agua y mala calidad del agua en este momento en Venezuela? A Caracas, por ejemplo, están entrando 12.000 litros por segundo de agua y entraban 20.000. Y por supuesto tenemos una ciudad mucho más compleja. ¿Qué pasa con el agua? Aparte de la desidia, la falta de mantenimiento, la mediocridad, la desprofesionalización, de las plantas para el mejoramiento de las estaciones de bombeo, para lo que se llama el sistema de transporte mayor, y eso ha venido a parar buena parte de ese dinero en los bolsillos demócratas del régimen. Mucho más sensible, que es el que está generando estos escándalos, los alimentos. Todos vivimos hace muy poco una terrible ola de escasez de alimentos. Y no es que la producción haya mejorado y entonces ahora se ve un poquito más en los anaqueles, sino que la demanda se contrajo y además la gente no tiene plata con qué comprar esos alimentos que están allí. Pero miren todo lo que se está destapando con motivo de los fulanos claros, que el régimen vende como una gran obra social, como una demostración palpable de la sensibilidad que ellos tienen por el pueblo venezolano, como una demostración de gran interés por el bienestar de la gente. Y resulta ser que lo que está saliendo al aire y lo que se está poniendo en descubierto es una enorme red de corrupción a costa del hambre de los venezolanos. Eso es lo que está saliendo aquí. Primero, supimos todo el entramado que descubrió la Fiscalía de México y que nuestro representante allá, el exconcejal Díaz de Latillo, Reinaldo Díaz, ha puesto también de manifiesto en sus denuncias, como nuestro representante en México del gobierno del presidente Guaidó y de la Asamblea Nacional, y está colaborando con la Fiscalía Mexicana para que se investigue a fondo esa trama de una enorme cantidad de empresas, una red de corrupción que además operaba con empresas fantasmas y se valían de cuentas en países como Turquía, etcétera, y que al final, ¿de qué se trataba? De triangular las compras para vender con sobreprecio las importaciones y que a Nicolás Maduro y a su pandilla le quedara una parte de la plata que se destina a la compra de los alimentos de los venezolanos, que por cierto cada vez le llega a menos gente a pesar de que ellos digan lo contrario. ¿Qué pasa ahora? Más recientemente, de la última rueda de prensa que dimos para acá, se destapa otro caso. La OFAC investiga y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sanciona a 10 personas nuevas, incluidas en ellos nada más y nada menos que el exgobernador del Táchira, Abiel Mamora, los 3 hijos de Cilia Flores de apellido Gavidia, y además unos señores de apellido Saab, colombianos, que eran quienes tenían todo el entramado de las empresas y hacían buena parte de la triangulación desde Colombia para acá, o desde México para acá. ¿Y a dónde iban a parar esa plata? ¿Quién cobra esas coimas, como le decían por ahí en estos días en una nota periodística? Bueno, pues la familia de Maduro está involucrada en esto, el entorno de Maduro está involucrado en esto, y por supuesto todos los altos jerarcas del régimen que nuevamente quedan demostrados que se lucran a costa del hambre del pueblo venezolano, importando con sobreprecio productos de primerísima necesidad, como son los que a veces se incluyen en esas cajas CLAP cuando de repente le llegan a alguna parte de la población. Entonces vamos viendo cómo el hilo conductor de la corrupción va dañando todas y cada una de los aspectos de nuestra vida y va hundiendo cada vez más
al país. Lo que acaba de pasar en la Cota 905 es una lista de la corrupción, vista tal vez desde otro punto de vista, pero lo podemos ver incluso desde los dos. Desde el punto de vista del manejo de los dineros públicos, yo me hago esta pregunta, y aquí se supone que los que hacen la pregunta son ustedes, yo respondo, pero hago la pregunta a efecto de generar opinión. ¿De dónde salieron esas armas? ¿Cómo es que los policías los envían a enfrentarse con los delincuentes con pistolas 9 milímetros o de repente alguna subametralladora o algo por el estilo? Pero resulta ser que cuando vemos las imágenes de los pranes y del grupo del tal Corky, que tiene un grupo de no menos 150 hombres, resulta ser que hay una reseña que dice que ya había más de 200 fusiles, granadas, lanzagranadas y 2 teléfonos satelitales. ¿De dónde sale eso? ¿Quién dotó a esa gente con ese armamento? ¿Quién le dio los recursos a esa gente para que estuvieran hiperarmados, mejor armados que los cuerpos de seguridad del Estado? Evidentemente fue el régimen, no hay otra. Y eso empezó desde aquella nefasta frase del propio Chávez cuando dijo que la revolución era disque pacífica pero armada. Y empezó a advertir que ellos se iban a armar, y se armaron. Y por supuesto Maduro, que es mucho más inseguro de su liderazgo porque no tiene, que es mucho más dependiente de los colectivos, que es mucho más dependiente del pranato, pues por supuesto le ha dado mucho más armas, y las fotos que uno ve son fotos dantescas de niños manejando armas largas, cortas, etcétera, y gente celebrando, abrazado con la ministra del régimen penitenciario, etcétera. La paz de Maduro consiste en que tú desmilitarizas o sacas la policía de una zona y se la entregas al control absoluto de los pranes. Esa es la paz de Maduro. ¿Cómo quedan los policías allí? Pareciera entonces que son muy eficientes, implacables, temibles a la hora de perseguir, capturar, torturar y hasta matar a disidentes opositores políticos, pero a la hora de enfrentar a Lampa no tienen cómo. Y de hecho, algunos de ellos dicen que están demorados, porque los van a la calle y se encuentran con unos tipos que tienen hasta lanzagranadas. Eso es parte de la corrupción. Eso es parte de la corrupción, aparte del proceso de deterioro moral y la pérdida de valores general que vive la República desde que cayó en manos de esta desgracia. Por último, me voy a referir al Foro Sao Paulo. Acaba de terminar ayer. Vimos en las imágenes de cierre a 2 íconos de esta izquierda corrupta, comunista, que ha destruido América Latina y que trató de generar una nueva ola de esa ideología fracasada del pasado, revivida solamente por la nostalgia de algunos cuantos que en realidad lo que hacen es lucrarse de la misma, como lo es el señor Díaz-Canel, disque presidente de Cuba, en realidad títere de Raúl Castro, y el señor Maduro, que dio el discurso de cierre. Bueno, en ese foro, que además fue un foro de delincuentes, de narcotraficantes, de terroristas, de guerrilleros, de puros gobiernos o partidos que amparan y justifican a grupos como el ELN, la FARC, incluso hasta el Hezbollah, para no mencionar otros. En ese foro se gastaron, según las cuentas que han sacado algunos, más de 200 millones de dólares. Y para que tengan una idea solamente pequeñita de lo que fue solamente el hospedaje, me voy a referir solamente al hospedaje. Oigan esta cuenta. Los 400 delegados se hospedaron entre el Alba Caracas y el Meliá. Algunos dicen que fueron más. La habitación más barata, la más barata, vale 1.159.000 la noche. Cuando uno multiplica eso por 400, te lleva a que costó más de 500 millones de bolívares la noche. Más de 500 millones de bolívares la noche. Súmale a eso que no fue una sola noche, sino que algunos llegaron desde hace varios días y no se fueron tampoco anoche, porque anoche fue el cierre, así que la noche del domingo cuenta, pues evidentemente ahí se pueden haber gastado fácilmente más de 3.000, 4.000 millones de bolívares. Solamente en hospedaje. ¿Usted qué se creen que esa gente nada más vino a dormir? No, esa gente comió, esa gente bebió, esa gente incluso seguramente hasta celebró. ¿Qué celebraban? La desgracia de nosotros y el enriquecimiento de ellos, pero lo celebraban. Entonces el gasto es mucho mayor y la cuenta es, según algunos, de más de 200 millones de dólares. ¿Ustedes creen que se justifica que un régimen gaste 200 millones de dólares? Porque evidentemente eso no salió del bolsillo de los invitados ni de sus partidos, cuando en este país la gente se está muriendo de hambre. Cuando en este país hay gente comiendo la basura. Cuando basta salir aquí a las puertas de este edificio para ver gente hurgando en los pipotes. Cuando basta ir a cualquier parte para ver cómo hay gente caleteando agua de una quebrada. Cuando apenas hace unos días acabamos de vivir un tercer apagón nacional
y se vislumbra un cuarto, cuando no hay agua en la tubería de 15% de los venezolanos, cuando en Paraguaná no llega una gota de agua desde hace varios años. ¿Había justificación para gastarse 200 millones de dólares en un foro de comunistas fracasados? Pues la respuesta es obvia, la respuesta es que no. Ustedes saben qué hubiéramos podido hacer con 200 millones de dólares, y ya con esto voy terminando la idea. Nos ha dicho el doctor José de Viana, que ha estado aquí con nosotros trabajando el tema de los servicios públicos y del agua, cuando le hemos preguntado qué tenemos que hacer. Bueno, aparte de reprofesionalizar hidrocapital, etcétera, y hacer todas las cosas, hay que invertir 300 millones de dólares para rescatar la infraestructura instalada que tenemos, y con eso, en un año, volvemos a tener 20.000 litros de agua por segundo en Caracas. Entonces, esta gente se acaba de gastar en 3 noches 2/3 partes de lo que los caraqueños necesitamos para volver a tener agua. ¿Qué tal? Lo que habría que invertir en un año para que los caraqueños volvamos a tener agua. Entonces, eso no se justifica. Y todas estas cosas no van a parar. Las sanciones están aumentando, las investigaciones siguen su curso. La Fiscalía colombiana va a seguir investigando, la mexicana también, y ya hemos visto que el Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos están muy activos en todas estas investigaciones de corrupción, de lavado de dinero, narcotráfico, etcétera, y el Departamento de Estado además también junto con el de Justicia sobre el tema de los derechos humanos. Acordémonos que no hace mucho, a pesar que no está vinculado el tema corrupción, pero lo podemos también ver como parte del problema, fueron sancionados toda la directiva del DGCIN por el tema de los derechos humanos, lo cual también cuenta a los efectos de la importancia que tienen las sanciones. Así que hemos querido dedicarle el día de hoy a este tema porque efectivamente se está convirtiendo en una suerte de hilo conductor de buena parte de la desgracia que tenemos los venezolanos, al cual se suma la corrupción, todo el tema de la mediocridad, la desprofesionalización, el seguimiento de una línea ideológica absolutamente anacrónica, la concepción del Estado de un modelo fracasado, que por supuesto van generando que Venezuela sea hoy lo que es, el país que tiene la peor crisis humanitaria del planeta y la segunda diáspora más importante del mundo, solamente superada por la de Siria, que está en guerra, y que ya tiene 5 millones de venezolanos que se han ido al exterior, y que la proyección es que para finales de este año, a este ritmo, podría llegar a 9 si es que no se interrumpe el proceso antes. Estoy abierto a las preguntas. Queríamos saber su opinión sobre lo que dijo Nicolás Maduro durante este fin de semana, que le daba la bienvenida a los representantes de la FARC. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, que Maduro efectivamente está muy comprometido con esa gente, que nunca se han distanciado, que toda aquella parafernalia en la cual trataron de mostrarse al mundo como mediadores para la paz, como buscadores de un consenso, como que realmente habían abandonado ya la idea de apoyar grupos guerrilleros, subversivos, terroristas en el continente, la habían dejado de un lado. Sabemos más de la FARC, que la saludo expresamente, todo el mundo sabe que en Venezuela opera el ELN. Eso está más que documentado. Hay denuncias concretas, con números, con fotos, con sitios, sobre todo en los estados fronterizos. Y el vínculo con la FARC, y sobre todo ahora que se está rompiendo de alguna manera el acuerdo de paz que se logró en Colombia hace unos años, hay una facción de la FARC que quiere volver a las armas, de hecho ya algunos lo han hecho individualmente, y bueno, han ocurrido escándalos como este de Santrich y otros más que efectivamente han generado mucho ruido. Esa declaración de Maduro lo único que demuestra es que el vínculo del régimen de usurpación que él preside y la guerrilla narcotraficante de la FARC está vivito y coleando. ¿Qué consecuencias puede traer ese tipo de declaraciones? Yo creo que Maduro está suficientemente acorralado. Si él quiere que el agua le suba del cuello a la nariz, pues es una decisión que por lo visto está tomando él y su entorno. Pero evidentemente las consecuencias están a la vista. Nadie ha dejado de investigar nada. Nadie ha dejado de sancionarlo. Nadie le ha bajado la presión. Lo contrario, lo que oímos de los voceros de la Unión Europea, del Grupo de Lima, de la OEA y de nuestros principales aliados, vecinos o el gobierno de los Estados Unidos, todo lo que oímos todo el tiempo es, vienen más sanciones. Entonces, si tú le añades una declaración como esta, donde te declaras complacido por la presencia de la gente de la FARC, donde declaras tu amistad a un grupo abiertamente, confesamente narco-guerrillero, pues evidentemente pues, eso tiene sanciones desde el punto de vista político que se traducen en sanciones. Se dice que Santrich y Márquez pudieran estar acá en Venezuela.
Eso es muy posible, pero no tengo cómo comprobarlo, pero es muy posible. De hecho, Venezuela ha sido santuario de la FARC durante muchos años. No se olviden de que de aquí se llevaron capturados los del DAS hace muchos años a Rodrigo Granda, que era el llamado canciller de la FARC. Aquí operó la FARC durante mucho tiempo en toda la zona de la frontera con Zulia, con Táchira y con Apure. Opera el ELN en esos tres estados, en Bolívar, en Amazonas, en el Delta. Incluso algunos piensan que tienen células en las ciudades, eso es posible. Y yo partiría de la base que esa gente debe o puede estar en Venezuela. Su posición ante lo que dice Estados Unidos, que admite que hace vuelos en Venezuela o ha iniciado vuelos en Venezuela ante la crisis del país. Sí, dice que son vuelos de supervisión y reconocimiento, mas no asegura que haya sido en espacio aéreo venezolano. De hecho, en el momento en que hubo la disputa, pues se negó, por lo menos lo negó el Departamento de Estado, que los vuelos hayan sido dentro del espacio aéreo. Sinceramente, a los Estados Unidos no le hace falta entrar al espacio aéreo venezolano para tomar una foto local. Lo pueden hacer desde el espacio si les da la gana, para ser sincero. Ahora, efectivamente vi esa declaración donde reconocen estar haciendo vuelos de supervisión y reconocimiento como, además, medida preventiva de cualquier cosa que pudiera pasar, porque además de que están comprometidos con la restitución de la democracia y el respeto a los derechos en Venezuela, pues evidentemente ellos están en una tónica de no permitir que aquí haya más presencia de militares efectivos extranjeros, como por ejemplo es el tema de los rusos que están aquí, lo cual ellos han reclamado incesantemente, y de hecho el propio presidente Trump ha declarado una y otra vez que ha hecho presión para que esos rusos salgan de Venezuela cuanto antes. ¿Alguna otra pregunta? Amigos de BPI TV, estas fueron las palabras de Cipriano Heredia, diputado de la Asamblea Nacional. Él hablaba sobre varios puntos de interés nacional en el país, como actos delictivos, atropellos por parte de la administración de Nicolás Maduro, y habló sobre el encuentro de la delegación de Sao Paulo, el encuentro de Sao Paulo que se celebró acá en Caracas recientemente. Habló también de la presencia de grupos de las FARC en este encuentro. Desde Caracas, Venezuela, para BPI TV reportó Víctor Mesoni.